saludar nuevamente en este día. Hoy les compartiremos la catequesis número 15, pero antes de iniciar con la catequesis, vámonos a poner en la presencia de nuestro Señor, invocando al Espíritu Santo y le decimos: Espíritu Santo, ven en estos momentos donde nos disponemos de corazón y mente para escuchar el mensaje de Dios y ponerlo en acción en nuestra vida. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ven a nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Antes de introducirnos a la catequesis número 15, daremos un pequeño repaso de la catequesis número 14. El título dice: Jesús nos pide que confiemos en su Padre. El objetivo: aceptar la invitación que Jesús nos hace de confiar en Dios su Padre, que nos ama y nos cuida, para que experimentando su amor providente vivamos felices y confiados. Pues vamos a ir partiendo de la vida unas pequeñas preguntas de este tema, y una de ellas es: ¿cómo está el nivel de confianza entre las personas de las familias, vecindarios y ciudad? Creo que hasta cierto punto todo el mundo desconfía de todos, porque pues dada la situación que estamos viviendo, podemos llegar a pensar que cualquier persona puede ser portadora del virus del COVID, y de igual manera podemos llegar a encontrarnos a alguien en la calle que tenga una buena apariencia, que no parezca ser delincuente y aún así serlo, y que te roben, te asalten. Lamentablemente esa es la situación en nuestro país, y podría decirse que en general así se vive en la mayor parte del mundo. La siguiente pregunta es: ¿por qué decimos que no se puede vivir sin confiar? Pues yo creo que al menos en una persona pues podemos confiar en este mundo, porque pues siempre necesitas platicar con alguien, y sobre todo cosas como muy personales, y a fuerza debes de tenerle la confianza para saber que esa persona o no lo va a contar, o que te va a dar un consejo pues que te ayude y no te perjudique. Pero pues actualmente es un poco complicada el tema de la confianza por todo lo que se vive hoy en día. La siguiente pregunta: ¿confiamos en que el Padre Dios nos ama más que a todas las demás criaturas? Sí, porque por algo, cuando escuchamos la lectura de Génesis que habla de la creación, por algo Dios creó primero pues el día, la noche, los mares, la tierra, las bestias del campo, las bestias del mar. Y después de todo eso, creó al hombre, porque pensó en todo primero para que resultara bueno para nosotros, porque quería que nosotros llegáramos a habitar la tierra. Y aún así, cuando creó al hombre, cuando creó a Adán, decidió no dejarlo solo y le creó una compañera, que fue Eva. Entonces ahí se puede ver cómo Dios, desde los inicios de la vida en la tierra, siempre nos ha amado con amor infinito. La última pregunta: ¿qué significa abandonar nuestro futuro en manos de Dios, nuestro Padre Providente? Es confiar ciegamente en Él, como nos invitaba el texto bíblico, que es de Mateo, que ni Salomón en su riqueza y majestuosidad de sus vestuarios se puede vestir como una flor silvestre. Ahí vemos la grandeza de Dios. Ahí vemos que también los pájaros no trabajan y sin embargo Dios los alimenta. Él siempre ha visto por cada uno de nosotros, desde nuestra pequeñez hasta los que llegamos a ser personas adultas. Él siempre es providente, Dios nunca nos olvida, así que en Él debemos de confiar.
Pues con eso concluimos nuestro pequeño repaso de la catequesis número 14 y vámonos introduciendo a la catequesis número 15. El título es En Cristo resplandece la bondad y el poder del Padre. El objetivo es descubrir en la actuación de Jesús la bondad y el poder de su Padre para aprender a confiar verdaderamente en Él en todas las circunstancias de nuestra vida. Pues partiendo de la realidad en la que vivimos, vamos a hacer estas pequeñas preguntas para introducirnos al tema. La primera, ¿qué es el poder? Es aquella habilidad que tiene una persona que está en la cabeza de algún grupo social, económico, político, y que pues tiene que tener la facultad para poder llevar a cabo una determinada acción en dicho grupo social, económico, político. ¿Es bueno el poder? Pues el poder es bueno siempre y cuando sepas ejercerlo, porque pues se supone que cuando alguien llega a obtenerlo es para lograr un bien común, ya sea en una nación, en algún grupo determinado, en la familia inclusive. ¿Cómo se ejerce el poder en nuestra sociedad y en nuestra familia? Bueno, en nuestra familia depende, porque pues hay en familias en que los padres son autoritarios y obligan muchas veces ya sea a estudiar o a hacer a sus hijos cosas que pues ellos no les gusta. Y por ejemplo en el poder sería que pues abusan de dicho poder que es dado por el pueblo, o muchas veces el mismo gobierno pone a los gobernantes. Los impone, exactamente. Y muchas veces también en la sociedad el poder no es equitativo. Muchas veces lo vemos en las empresas o en cualquier otro lugar donde trabajen, porque muchas veces los dueños, patrones, como les digan, ellos ejercen demasiado poder y explotan a los trabajadores, y los sueldos pues inclusive son muy bajos por mucho trabajo que ellos hacen. ¿Conocemos personas que ejercen con bondad el poder? Sí, una de ellas pues es Jesús, la Virgen, y muchos de los que son figuras muy importantes dentro de la liberación de los pueblos y la esclavitud, como Mahatma Gandhi, inclusive la Madre Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II. Escuchemos el texto bíblico, qué es lo que el Señor quiere sobre este tema y la palabra principal que es ¿qué es el poder? Dejémonos iluminar por ella. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene esta 5 pórticos, y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua. Y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido, y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo: ¿Quieres sanar? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero aquel día era sábado. Por eso los judíos dijeron al que acababa de ser curado: Hoy es día sábado, y la ley no permite que lleves tu camilla a cuestas. Él les contestó: El que me sanó me dijo: Toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿Quién es ese hombre que te ha dicho: Toma tu camilla y anda? Pero el enfermo no sabía quién era él que lo había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la multitud,
reunida en aquel lugar. Más tarde, Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: «Ahora que estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor». El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales curaciones en día sábado. Pero Jesús les respondió: «Mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo». Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues aquí en la lectura bíblica nos da una enseñanza aparte de la invitación, ¿verdad? A mí en lo personal me admira que el Señor Jesús, teniendo tanto poder, siempre buscó al más necesitado. En este caso era este hombre paralítico de hace más de 38 años, en donde se supone que como humanos nos deberíamos de apoyar, y él estuvo postrado tanto tiempo hasta que Jesús se le hace presente y lo invita sobre todo a que se levante, que tome su camilla. Sin embargo, él no dudó del poder de Dios, o sea, del poder del Señor Jesús. Yo creo que ese mismo poder lo podemos aplicar en la familia. Por eso yo, que soy madre, ama de casa, junto con el esposo, tratar de conducir a los hijos por un buen camino sin extralimitarnos en nuestras formas de ordenar o de pedir las cosas, sino con sutileza, tener el poder del amor más que nada. Otra de las situaciones que nos invita la lectura bíblica es que también hay mucha gente enferma de poder. Lo vemos en nuestros gobiernos, que lo que les importa es enriquecerse. No les importa si el más necesitado no tiene una vivienda, no tiene trabajo. El poder es difícil para quien lo tiene en las manos, y todos en algún momento tenemos ese poder. Solo hay que saber cómo llevarlo a cabo, cómo hacerlo de una manera sutil, de una manera humana, como no, y tomar las palabras que nos dice el texto: levántate, toma tu camilla y anda. Esa es la invitación, que dejemos también nuestros egoísmos, que dejemos nuestras soberbias, nuestros rencores, nuestros malos humores, porque también ese es un poder que le damos a nuestro propio cuerpo para a veces ejecutar acciones que son muy desagradables. Bueno, también lo que nos dice la lectura, y aparte sobre lo que habla este tema, es sobre el poder. Entonces podemos ver claramente que Jesús ejercía el poder de una manera que pues nos hace ser ese ejemplo de humildad para también poder ayudar a los demás. Y aunque él mandaba a sus discípulos a proclamar su palabra, nunca los obligó. Inclusive cuando llamó a cada uno de ellos, pues se ve con qué amor y con qué cariño y en qué momentos de su vida los fue llamando a cada uno para que ellos decidieran seguirlo y dejar pues sus vidas de pecado, sus vidas pues como ya las tenían, y ellos creían que pues lo que hacían estaban bien. Y pues podemos darnos cuenta que el poder, si es ejercido de una manera justa y de una manera con caridad, pues puedes lograr grandes cosas. Dejémonos iluminar por el magisterio de la Iglesia. Número 191. Documento Pueblo. A las palabras Jesús unió los hechos, acciones maravillosas y actitudes sorprendentes que muestran que el reino anunciado ya está presente, que Él es el signo eficaz de la nueva presencia de Dios en la historia, que es el portador de poder transformante de Dios, que su presencia desenmascara al maligno, que el amor de Dios redime al mundo y alborea ya un hombre nuevo
en un mundo nuevo. Palabra de la Iglesia. Te damos gracias, Señor. Pues vamos concluyendo nuestra catequesis número 15 con estas palabras que, más bien preguntas que nos quedan de tarea durante la semana, a donde Jesús manifiesta el poder del Padre con mucha bondad. Nosotros estamos llamados a seguirlo y a hacer presente ese amor y bondad con las personas que nos rodean. Una de las preguntas que se nos queda como tarea es: ¿cómo ejercer el poder que Dios nos ha confiado? Principalmente nosotros como familia, o quien tiene el poder en el trabajo, que tiene a su alrededor personas que tiene a su cargo para liderar, y pues también en la sociedad, ¿cómo ejercemos el poder fuera de casa? La segunda, ¿estamos dispuestos a recibir la ayuda que Jesús nos ofrece en nuestras enfermedades? ¿De verdad nos dejamos llevar como el paralítico y confiar en el poder que Él nos puede sanar? Esa pregunta también hay que meditarla durante todos estos días. Y la tercera, ¿cómo busco la unión con Jesús para aprender a confiar en el Padre? Hay muchas maneras de buscar la unión. Una de ellas es nuestra oración, recurriendo a la Eucaristía, a los sacramentos, pero una de las más importantes también de todas estas es cómo tenemos nuestra relación entre nosotros mismos. Entonces nos vamos despidiendo de este tema, también pidiéndole a nuestra Santísima Madre su intercesión ante nuestro Señor Jesús, para que los que creemos en Él, en estos momentos que estamos viviendo de epidemia, resucitemos con Él también. Estamos por iniciar nuestra tercera semana de Pascua, y le decimos a nuestra Santísima Madre: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca sola nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les agradezco su atención. Síganse suscribiendo en la página de Catequesis Familiar. Mediten los temas también con las hermanas. Son los días martes que se estrenan los temas. Mi compañero, el señor Salvador Jara, y su servidora Pati Cerezo, quedamos para servirles. Gracias.